Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes ya 20 de enero y nuestra mirada y nuestro corazón está en Adamuz, en Córdoba. 40 familias están totalmente destrozadas, 40 víctimas mortales, número provisional, 39 hospitalizados y 40 desaparecidos. Las tareas de rescate siguen este martes y también la investigación. Se descarta el fallo humano, todo apunta a una brecha en la vía, un trayecto que había sido reparado el pasado mes de mayo. Hoy los Reyes acudirán a la zona para acompañar a las víctimas y a los familiares. Fuera, hoy un aniversario, Trump 2.0. Sí, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, cumple el primer año de su segunda etapa como presidente de Estados Unidos. Su segunda presidencia no ha sido una repetición de la primera, sino su radicalización, algo que se palpa especialmente en su política exterior, que ha adoptado un cariz abiertamente expansionista basado en la fuerza y en el interés nacional. El giro ha quedado claramente expuesto este año cuando las fuerzas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro tras meses de presión diplomática, económica y militar. Si Venezuela sacudió a Iberoamérica, nada ha generado mayor inquietud en el mundo occidental que su obsesión por Groenlandia. En paralelo, la relación con China ha evolucionado de una guerra comercial a una competencia estratégica abierta. En cuanto a Irán, un ataque de Estados Unidos es una opción real. Trump está dispuesto a hacer valer sus líneas rojas. Dice que no va a tolerar la represión de los ayatolás a los manifestantes, por lo que la tensión en esa parte del planeta está creciente en máximos. Ucrania se perfila como la gran cuenta pendiente de Donald Trump. A diferencia de su firmeza con otros líderes, el presidente se muestra diferente con Putin, de quien sabe que no aceptaría una humillación pública. Por ello, Trump ya no habla de Ucrania y parece resignado a un conflicto totalmente enquistado, sin solución. Pero ¿qué pasa con Trump en Estados Unidos en política económica? Bueno, la verdad es que su llegada y la amenaza de una guerra comercial global disparaba las alarmas de recesión en la primera economía del mundo, además de una ola inflacionista a gran escala. Unos miedos que se disiparon con el paso de los meses. La economía de Estados Unidos creció en 2025 un 2%. La macro resiste a sus aranceles, pero no pasa lo mismo con la microeconomía. Los hogares sufren que los precios se mantengan en el 2,7%, en un contexto en el que el mercado laboral muestra síntomas de debilidad. La pérdida de poder adquisitivo ha elevado el descontento de la ciudadanía con las políticas económicas de Trump. Su popularidad ha bajado en este último año, un año en el que este 2026 se van a celebrar elecciones que renovarán parcialmente las cámaras y que amenazan con robarle a los republicanos el control del poder legislativo. Y Trump, consciente de este peligro creciente, ha iniciado batalla contra Jerome Powell para forzarle a bajar los tipos de interés y aliviar la situación de los hogares. Trump se enfrenta, por lo tanto, a las elecciones de mitad de mandato con dos asignaturas pendientes: empleo e inflación. Hoy programa especial desde las 8:15 de la mañana, tertulia especial aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con 3 expertos para hacer balance de este Trump 2.0, de este primer año de su segundo mandato, aciertos y errores, política exterior y también política interna. Pero mientras estamos con ese aniversario en Estados Unidos, en la otra parte del mundo, en Suiza, están los líderes políticos y empresariales de todo el mundo. Es una cita que comenzó ayer, que termina el viernes, día 23, y que ha situado en el epicentro la ambición de Trump por quedarse con Groenlandia. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, acaba de decir que espera poca resistencia por parte de los líderes europeos. De momento, los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y el de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intervienen hoy martes en el foro de Davos, después de esa amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a los 8 países europeos que han participado en maniobras militares en la isla. Los líderes europeos van a dar respuesta a Trump el jueves. El canciller alemán Friedrich Merz asegura que Europa no va a aceptar presiones económicas.
El gobierno estadounidense sabe que podríamos reaccionar por nuestra parte. No quiero hacerlo, pero si es necesario protegeremos nuestros intereses nacionales europeos y alemanes. No queremos esta escalada, no queremos una disputa comercial con Estados Unidos, pero si nos enfrentamos a costumbres que consideramos inapropiadas podemos reaccionar, y eso es precisamente de lo que hablaremos el jueves en Bruselas. Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advierte a la Unión Europea de que sería insensato tomar represalias contra Estados Unidos. How concerned are you about retaliation? About the Europeans, this question. ¿Qué tan preocupado está por las represalias? Disculpe, sobre los europeos. Esta pregunta creo que sería imprudente. Es lo que dice Scott Bessent. Será mañana cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participe en la reunión anual de los líderes políticos y económicos de Davos. El republicano invitado a los CEOs globales a su recepción. Y China también va a estar presente. Hoy habla el viceprimer ministro chino, He Lifeng, que va a posicionar a Pekín como socio comercial confiable para el resto del planeta. La verdad es que esa amenaza arancelaria a Europa por parte de Donald Trump está afectando a los mercados. Los futuros apuntan en negativo. El futuro del Dow Jones pierde hasta ahora un 1%, mientras que el oro y la plata renuevan máximos históricos. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Y es que Wall Street, que ayer estuvo, recordemos, cerrado por festivo, va a reaccionar hoy por primera vez a este nuevo pulso comercial del presidente estadounidense. El futuro del Dow Jones perdiendo ahora mismo más de 450 puntos, dejándose un 0,93%. Caídas que superan también el 1% para los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Ayer las bolsas del viejo continente, las bolsas europeas, ya comenzaban la semana con recortes ante estas nuevas amenazas comerciales. El DAX se dejaba un 1,3%, la bolsa de París perdía un 1,8%, el Eurostoxx 50 cedía un 1,8% también, el IBEX 35, el menos rezagado, se dejaba un 0,26% y hoy abre desde los 17.665 puntos. En Asia el martes despierta con signo mixto después de que China haya mantenido en el 3% su tipo de interés de referencia por noveno mes consecutivo. La tasa a 5 años tampoco se mueve y va a seguir en el 3,5%. Después de esta decisión, la bolsa de Shanghái cotizando ahora mismo con una caída del 0,19%. Subidas muy moderadas para el Hansen de Hong Kong, que se da la vuelta ahora mismo y está cotizando con un recorte del 0,01%, y en Tokio la caída para el Nikkei alcanza hasta ahora el 1%, 53.043 puntos para la bolsa japonesa. Muy pendientes de lo que está pasando allí en Japón con los bonos, porque el rendimiento del bono japonés a 40 años está marcando esta mañana un máximo histórico. Lo tenemos ahora mismo por encima del 4,1%, en el 4,18%, subiendo un 6,3% en medio del nerviosismo y la preocupación por el mercado sobre las futuras políticas fiscales en el país ante la convocatoria de nuevas elecciones. Es una decisión para no huir, para no posponer las cosas y para decidir junto a la ciudadanía el rumbo de Japón. Yo misma pongo en juego mi credibilidad como primera ministra, decía Sanae Takaichi, que confirmaba ayer ese adelanto electoral. La bolsa asiática, que sigue con ritmo firme esta mañana, era el Kospi surcoreano, que volvió a marcar un nuevo máximo histórico, aunque en los últimos minutos se ha dado la vuelta y cotiza ahora mismo con una caída en tiempo real del 0,18%, 4.895 puntos para la bolsa de Corea del Sur. Récord que está marcando esta mañana el oro y la plata en medio de esas tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia. Tenemos al oro en $4.721 la onza, subiendo un 2,7%. Ojo, la subida de la plata supera el 6,5%, cotizando en $94,35. En el mercado de divisas tenemos esta mañana al euro subiendo un 0,16% frente al dólar hasta 1,1664. El dólar que sube frente al yen hasta 158,16 unidades, y signo mixto en el precio del petróleo, subiendo el futuro del Brent un 0,14%, cayendo un 0,1% el futuro del West Texas. Mercado que va a mirar hoy también a referencias como el PIB de la eurozona y la encuesta ZW en Alemania, y a los resultados de Netflix. La plataforma de contenidos audiovisuales estadounidense va a presentar este martes sus cuentas del último trimestre y del conjunto del año pasado, tras elevar su beneficio neto un 25% hasta el mes de septiembre. Son las 7:09, esto es Radio Intereconomía. El martes nos trae más noticias.
Y empezamos en Adamuz. Se siguen investigando las causas del accidente entre los dos trenes y todo apunta a una rotura de la vía. Así es, los técnicos tienen que determinar si esa rotura es la causa o la consecuencia del accidente. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, promete que se esclarecerán las causas del siniestro. Una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española, que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Desde la compañía aérea, su presidente Carlos Bertomeu recuerda que el tren había pasado todas las revisiones y piden también conocer las causas de la tragedia y habla de accidente extraño. Es un accidente raro, ha ocurrido no ha ocurrido en una curva, ha ocurrido en una recta, no ha ocurrido en velocidad punta, ha ocurrido en una velocidad moderada para la que tiene el tren. El tren es un tren no llega a 3 años desde que lo compramos, desde nuevo, o sea, y ultimísima tecnología y ha cumplido la totalidad de su plan de revisiones y de mantenimiento programado, el último muy recientemente. De momento el número de víctimas mortales se ha elevado a 40 fallecidos y Renfe ha lanzado un plan alternativo de transporte ante la previsión de que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía no se restablezca antes del 2 de febrero. El Fondo Monetario Internacional eleva su previsión de crecimiento para España. Hasta el 2,3% este año, solo superada entre las grandes economías por Estados Unidos, que crecerá un 2,4%. El organismo alerta contra una escalada arancelaria entre Estados Unidos y Europa y llama a una solución amistosa. También eleva su estimación de crecimiento para España la AEREF, que espera que el PIB crezca un 2,4% en 2026. En Francia se van a manifestar hoy las organizaciones de agricultores europeas para pedirle al Parlamento Europeo que frene el acuerdo con Mercosur. El campo mantiene la presión, pero la Comisión Europea defiende ese pacto comercial por la turbulenta escena geopolítica y la posible imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos. Allí en Francia es también noticia que el primer ministro Sébastien Lecornu aprobará por decreto los presupuestos mediante un polémico artículo para sacar adelante las cuentas sin pasar por el Parlamento. Lo haré mañana la parte del proyecto de ley de finanzas. Lo hago con pesar y amargura porque tengo la consciencia de que tengo que volver a mi palabra. El croata Boris Bujic sustituirá a Luis de Guindo como vicepresidente del Banco Central Europeo. El Eurogrupo elige para el cargo al gobernador del Banco de Croacia, que asumirá el puesto a partir del 1 de julio y será el nuevo número 2 de Christine Lagarde. La elección del croata mantiene vivas las opciones para que Pablo Hernández de Ecos pueda ser el nuevo presidente del Banco Central Europeo. Jerome Powell asistirá a la audiencia del Tribunal Supremo por el despido de Trump a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Así lo adelantaba este lunes la cadena CNBC. El gesto de apoyo de Powell se produce en medio de la investigación federal que ha iniciado el Departamento de Justicia en su contra por la renovación de la sede de la Reserva Federal. El alto tribunal estudia si Trump puede destituir a Cook, a quien ya despidió a finales de agosto alegando su implicación en un posible fraude hipotecario. Y de vuelta a casa, Castilla y León celebrará elecciones el 15 de marzo. Tal y como estaba previsto, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, disuelve las Cortes y fija los comicios coincidiendo con el final de la legislatura. Mientras tanto, Vox suspenden la negociación con María Guardiola en Extremadura y dejan en el aire el acuerdo con el Partido Popular en aquella comunidad.